Pasa a ustedes, queridos matrimonios. Mi nombre es Efraín Pérez. Anadelia Galeana Juárez. Y nosotros somos los líderes nacionales de matrimonios. Y hemos querido diseñar esta serie a manera de poder apoyar en estos momentos de contingencia a las parejas y a las familias en Cristo. La serie lleva por título Matrimonio Fortalecidos en Tiempos de Crisis. Y esta primera sesión tiene precisamente que ver con la resolución de conflictos en pareja. Deseamos que por favor nos sigan, pues se dan tips muy importantes para poder solucionar conflictos dentro del matrimonio y evitar llegar a la ruptura. No dejen de seguirnos, no dejen de escucharnos, de poder observarnos, pero sobre todo de tomar notas que seguramente serán de gran bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Pasa a ustedes, hermanos. En esta tarde queremos compartir con ustedes este siguiente taller dirigido a todos los matrimonios de nuestra iglesia. Nosotros somos Anadelia Galeana Juárez y Efraín Pérez, líderes nacionales de matrimonios. Y en esta serie queremos trabajar con ustedes lo que es la fortaleza del matrimonio en medio de la crisis. Sabemos que estamos pasando por una crisis muy fuerte, una cuarentena, un aislamiento, que al tener ese reencuentro como pareja, cuando tanto la mujer como el varón trabajan fuera y los hijos estudian o también están fuera, ahorita en este tiempo de confinamiento volvemos a tener un reencuentro y tenemos que estar juntos. Muchas veces esto es complicado y hemos visto las estadísticas de tal manera que está mostrando precisamente todo esto una desintegración familiar. Y quisiéramos hablar de algunos principios. Hablaremos en una primera sesión de lo que son la resolución de conflictos, cómo trabajar los conflictos en la pareja. En un siguiente momento estaremos trabajando lo que es las finanzas en la pareja, que también ha generado un conflicto dentro de la relación. Y por último, la renovación constante de la relación en pareja. En este momento vamos a ir iniciando, ¿verdad?, con este taller. Y esta sesión inicia con lo que es la resolución de los problemas en la pareja. Uno de los aspectos que debemos que considerar de manera muy formal es el hecho de que los conflictos son algo inevitable. En todo tiempo nosotros hemos vivido con una serie de conflictos. Eso es algo natural. En la palabra de Dios nosotros encontramos una serie de instrucciones y de consideraciones. Una de ellas muy reconocida en este momento es la palabra de Dios que dice: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Esas son palabras de Jesús. Ocasionalmente experimentaremos conflictos dentro de nuestro matrimonio, algunos de una manera más constante, otros un poquito más aislados. Lo cierto es que siempre va a haber conflictos. ¿Por qué? Por la diferencia de géneros, por la diferencia de pensamiento, por la diferencia de hábitos. Primera de Corintios 7:28 dice lo siguiente: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Vean lo que dice aquí el apóstol. Dice, van a tener problemas, van a tener problemas ustedes por naturaleza, pero ahora, si de manera separada, de manera individual, nosotros tenemos conflictos, ahora imagínense cuando nos juntamos. Entonces dice, por naturaleza ustedes de la relación matrimonial van a tener conflictos. Yo se los quisiera evitar. Sin embargo, si ustedes deciden hacer un matrimonio, sepan que van a tener conflictos. Sin embargo, no los quisiera yo desanimar. ¿Por qué? Porque también Jesús dijo, van a tener aflicciones, como lo acaba de mencionar mi esposo. Ustedes van a tener aflicciones, pero también entiendan que si yo pude vencer esas aflicciones, ustedes también van a poder lograrlos. Por lo tanto, también en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero véanme, yo he vencido al mundo. Entonces estamos ante una situación
primero, de matrimonio. Segundo, conflicto inevitable. Tercero, sabemos que quien se casa se encuentra con este tipo de escenarios de conflicto, pero también sabemos, como dice Jesús, que podemos tener aflicciones, pero si Él está de nuestro lado, podemos vencer. Uno de los factores que involucran el conflicto necesariamente es la situación de no tener el tacto para escuchar a nuestro cónyuge o nuestra pareja o nuestros hijos en la familia. Fíjense que esta situación es muy recurrente. Nosotros tenemos que escuchar, y aprender a escuchar es un arte. Escuchar con atención a nuestra pareja, escuchar es necesario y es un elemento que determinará que nuestra relación pueda evitar conflictos. Pero cuando ya se tienen los conflictos, es cuando toma una verdadera importancia el poder escuchar al otro. ¿Escuchar cómo? Escuchar con atención. Miren, esto es bien sencillo. Si tú te preguntas, ¿por qué 2 orejas y 1 boca? Pues Dios en su sabiduría dijo para que escuchen más y hablen menos. El problema de el escucha es que se vuelve un arte. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas a la otra persona, cuando tú escuchas a tu pareja, lo tienes que hacer no nada más con el sentido del oído, el sentido auditivo, sino con todos los sentidos. ¿Cuántas parejas hay que dicen que se escuchan mientras uno está hablando y el otro está con el celular? Mientras uno está hablando, el otro está con la televisión. Eso no es escuchar. Por eso es que escuchar se vuelve un arte. Y dice Proverbios 18:13, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué significa eso? Que está hablando tu pareja, te está queriendo explicar algo y tú inmediatamente empiezas a sacar tus conclusiones, pero no nada más las que estás en tu mente, sino que las haces palabra. Y dice el proverbio que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces, si nosotros nos adelantamos a estar hablando antes de escuchar al otro, eso es oprobio. Entonces, la palabra de Dios también nos dice en Santiago 1:19, por esto, mis amados, por estas situaciones que se viven ante esta situación de conflicto, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué significa esto? Que, como bien decía mi esposa, lo que más tenemos que hacer es aprender a escuchar antes de poder emitir un juicio a nuestra situación que estemos viviendo como pareja. Otro de los factores que toma una relevancia muy importante cuando se presentan los conflictos es la manera en la que nosotros expresamos nuestros criterios. Muchas veces hablamos muy rápidamente y lo que decimos seguramente no es una forma apropiada para referirnos a la situación. Tenemos que tener cuidado nosotros con la lengua. Dice Proverbios 22:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué significa eso? La lengua es un órgano muy pequeño, pero dice que es tan difícil de controlar, ¿verdad? Vean lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación al otro. Con la lengua nosotros podemos edificar a nuestra pareja o la podemos destruir y tendríamos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no es para edificar y construir a nuestra pareja, mejor no usemos ese órgano, mejor reservémoslo, ¿verdad? Pero dice el Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Cuando hay un conflicto en la pareja y tú como esposa o como esposo eres pronto para estar hablando y no has ni siquiera analizado el contexto bajo el cual tu esposa o tu esposo te está queriendo dar una explicación, tu lengua puede ser que no esté dando respuestas blandas. Y entonces ocurre que lejos de edificar, destruye. Ocurre que lejos de aplacar el fuego en un conflicto, lo acrecienta. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de dificultad o de conflicto en la pareja, vean cómo estos dos aspectos son determinantes para la solución del problema que se trate. Primera consideración, entonces, seamos prontos para escuchar. Y la otra es, cuidado cómo usamos
nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, las palabras que externamos al momento de entrar en una situación de la búsqueda de la solución del conflicto. Hablen con la verdad y en una manera amorosa. Cuando nosotros tenemos una dificultad, un conflicto en el matrimonio, tenemos que revisar esa parte, queridos hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque dice, hablen con la verdad y hablen con amor. Muchas veces, con tal de salir de la situación, porque el conflicto sentimos que nos está asfixiando y queremos nosotros salirnos por una puerta falsa, empezamos a soltar pequeñas mentiras. Y recuerden, una mentira pequeña llama a otra, hasta que al final no podemos salir, estamos atrapados. Hay que hablar con la verdad siempre, sea el conflicto que sea, hay que hablar con la verdad en todo tiempo. Porque si bien es cierto, tu cónyuge te perdonará que le levantes la voz, pero lo que no te va a perdonar es que le estés diciendo mentiras. Por otro lado, hablen de una manera que amorosa. Y esto de hablar de una manera amorosa tiene que ver con qué, con que está el conflicto ahí y está la persona que te lo está provocando. Eso significa que tú tienes que atacar el conflicto, no a la persona. Y el error que cometemos es que al conflicto le ponemos nombre. Este problema me lo ocasionó mi esposo, este problema me lo ocasionó mi hijo, este problema me lo ocasionó mi suegra. Y entonces al ponerle un nombre nosotros a ese conflicto, lo etiquetamos y ya no estamos atacando el conflicto, sino estamos atacando a la persona. Entonces, en todo momento, todo lo que digamos tiene que ser con esa particularidad, ser muy cuidadosos y hablar siempre con amor, cuidando que la otra persona pueda también recibir esa palabra y sea un elemento que sirva para la solución del conflicto. Otros aspectos que tenemos que cuidar es que si estamos hablándolo con amor, tenemos siempre que decir la verdad, como bien decía mi esposa. Y en Efesios capítulo 4, verso 25 dice la palabra de Dios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y si esta es una palabra de Dios, es una enseñanza y una instrucción, sobre todo cuando se está buscando solucionar un conflicto. Si nosotros no hablamos con la verdad, muy seguramente el conflicto se va a acrecentar en lugar de solucionarse. Hablando la verdad. ¿Qué tan sano es hablar con la verdad? Siguiendo la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Nosotros queremos realmente solucionar conflictos y que sea Dios ese puente que conecte a la esposa con el esposo, hagámoslo con la palabra de Dios, hagámoslo con la verdad. ¿Por qué? Porque mientras está el conflicto, cuando ustedes van y abren las Sagradas Escrituras, a lo mejor dicen, bueno, ¿y quién se acuerda de la palabra de Dios si lo que tengo es un temperamento elevado cuando estoy en un conflicto? Yo los quisiera invitar a hacer el siguiente objetivo. Vean, a perseguir el siguiente objetivo bajo la siguiente actividad. Cuando usted está en una discusión con su esposa, salga tantito, respire. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero inmediatamente que pueda regresar, retome la palabra de Dios. Seguramente que va a encontrar allí una verdad para usted. Cuando nosotros estemos en una situación de conflicto, aparte de escuchar y hablar con la verdad, nosotros tenemos que estar pendientes de qué temperamento, de qué sentimiento está abordando a nuestra vida. Si estamos en una situación de ira o de enojo, eso seguramente no va a ayudar a la resolución del conflicto. Nosotros debemos estar muy seguros de lo que estamos diciendo si hemos estado trazando la intención de solucionar el conflicto hablando con la verdad. No tarden en darle solución a los sentimientos de enojo o a las heridas que lleguen a ocasionar en su relación. Muy seguramente lo que diga tu pareja, lo que digas tú, van a provocar un sentimiento de esa índole al momento de expresarlo desde la ira o desde el enojo. Así es que traten de solucionarlo lo más rápido posible. Es muy común decir, bueno, se enojó, ya se le va a pasar. ¿Qué ocurre cuando nosotros pensamos y activamos nuestro cerebro de esa forma? Entendemos que ya se le va a pasar, eso es lo que entiendes tú, pero ¿qué tal si tu pareja va acumulando? Esos pequeños enojos los va acumulando y lo va guardando.
Y dice ella, para no tener problemas no digo nada. Quiero decirles que por naturaleza el ser humano tiende a explotar en algún momento. Si nosotros no resolvemos el enojo, que es una emoción que se gestó durante el tiempo que se está solucionando el conflicto, las cosas no quedan en paz. Eso no te va a dar paz. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo vas a salvar en ese momento, pero se van a ir acumulando pequeños enojos que en algún momento, cuando venga otra crisis, otro conflicto, van a explotar. Algo similar a lo que ocurre cuando pones la comida en una olla de presión. Llega un momento en que la presión se vuelve tan elevada que en algún momento va a botar esa válvula y va a explotar. Y no queremos que ocurra eso. No se vale decir, ay, se enojó, ya se le va a pasar. No, hay que resolverlo, pero hay formas de resolverlo. Aquí algo que es relevante es que tiene que ser a la brevedad. O sea, en la primera oportunidad buscar sanar esa herida causada. Y eso no nada más es por el amor a tu pareja. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 15, que es el elemento más trascendental en esta situación. ¿Qué es lo que está en riesgo en realidad cuando nosotros estamos en un conflicto sin resolver? Dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto implica para muchos de los que estamos en algún momento en un conflicto que si no se soluciona la situación que se esté analizando, que se esté provocando en el conflicto, muy seguramente vamos a padecer una situación mucho más grave en nuestra vida. El perdón es algo esencial. Todos nos equivocamos, ¿eh? Puedes decir tú, ay, bueno, es que él siempre se equivoca, es que él siempre es el que provoca el conflicto. Tarde o temprano te vas a equivocar tú. Eso es algo inevitable. Por lo tanto, todos somos merecedores del perdón. Y el perdón tiene que ser un ingrediente esencial en el manejo de conflictos. Miren lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Necesitamos que perdonarnos. Para nosotros tener un matrimonio saludable necesitamos perdonarnos. Y te preguntarás, ¿cada cuándo tengo que perdonarme? Todos los días. Porque todos los días, aunque no lo digas, hay alguna situación de tu esposo o de tu esposa que te está ocasionando algún conflicto. Y si eso te está ocasionando un conflicto todos los días hay que resolverlo. ¿Cómo? Perdonando. Precisamente, nosotros consideramos, y la palabra de Dios lo avala, que es necesario aprender a pedir perdón, pero también hoy queremos instruirles a que aprendan a recibir el perdón. Muchas veces esa amargura en nuestra vida surge porque no estamos capacitados para aceptar el perdón, para recibir el perdón. Entonces, hay cuestiones en el conflicto que quedan totalmente solucionadas cuando ponemos en práctica esto precisamente de hoy, es aprender a pedir perdón y aprender a recibir el perdón. Tendrás desacuerdos, eso es algo normal. O sea, no, tampoco te espantes y digas, bueno, tengo un desacuerdo y ya mi matrimonio es un caos. No, los desacuerdos, quiero decirles que son necesarios. ¿Necesarios para qué? Para alcanzar un equilibrio en la pareja. Acepten el hecho de que no siempre estarán de acuerdo. A mí me impresiona mucho cómo hay parejas que la mujer se pone la playera, la blusita del mismo color de su esposo y ellos creen que eso es estar de acuerdo. Van a un restaurante y piden la misma comida los dos y ellos creen que están de acuerdo. El hecho de que te gusten los mismos colores, te guste el mismo sazón de una comida, te gusten los mismos postres, te gusten las mismas series de televisión, a lo mejor las mismas lecturas, quiero decirte que no es indicio de que tú estés de acuerdo. Y tener desacuerdos es algo muy normal. Sin embargo, vean lo que dice Colosenses 3, 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Asimismo, fuisteis llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Si nosotros vean todas las cualidades que aquí está mencionando Colosenses 3, 12 al 15. Si nosotros empezamos a cultivar de manera individual cada una de esas cualidades, por supuesto que vamos a seguir teniendo desacuerdos, pero los vamos a solucionar más rápido. Muchas veces cuando estamos ante un taller presencial nos preguntan eso, ¿verdad? ¿A poco ustedes no tienen conflictos? ¿A ustedes no tienen desacuerdos? Muy seguramente que sí los tenemos, y los tenemos de manera constante. ¿Cuál es la clave en este asunto? La clave es poder comunicarnos, poder estar dispuestos ante la necesidad de mi esposa, ante mi necesidad cuando ella está en comunicación constante conmigo. Tengamos esa certeza de poder hablar con toda claridad, con toda confianza con nuestro cónyuge. ¿El conflicto siempre es algo malo? Si la palabra de Dios, hermanos, dice que en la vida tendremos conflictos, tendremos aflicciones, tendremos pruebas, pues obviamente que no siempre es malo. Muchas veces podemos rescatar de una situación de conflicto muchos elementos a favor, algo que nos pueda unir, algo que nos pueda favorecer en el desarrollo, en la madurez de nuestro matrimonio. Si una pareja no experimenta el conflicto, ¿debemos suponer que su relación está bien o es mejor que la de otra pareja? No necesariamente, ¿verdad? Porque a lo mejor, como decía mi esposa, el hecho de que compartan un mismo programa de televisión no significa que estén de acuerdo. A lo mejor uno de ellos, ya sea el hombre o la mujer, simplemente está siendo, ¿cómo se puede decir?, absorbido o borrado por el otro, dado que es uno solo el que toma la decisión. Y entonces eso no necesariamente es estar bien. Por supuesto que los conflictos no son algo malo. Los conflictos que son escenarios en los que podemos tomar acuerdos. Cuando tú en tu matrimonio dices, yo soy bien feliz, no tengo conflictos, estás mintiendo. Siempre va a haber un conflicto. Si no lo hay, es porque uno está siendo anulado y el otro está protagonizando la relación. Y hay uno que está aceptando todo lo que el otro diga. Y yo quiero decir una cosa, cuando tú eres soltero, todo lo que tú piensas, dices y haces es decisión. Y eso es válido. ¿Por qué? Porque estás solo. Cuando tú te unes a otra persona, cuando tú te unes y decides hacer un matrimonio, vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque lo que antes, cuando eras soltero, era una decisión, ahora se vuelve una propuesta, se vuelve una opción. Tienes que discutirlo con alguien más. Y entonces, a partir de ahí, después de hacer una propuesta o hacer una discusión, viene un escenario de conflicto. Y después de ese escenario de conflicto, vienen lo que son los acuerdos. En lo personal, me preocuparía muchísimo que un matrimonio no tenga conflictos, porque cree que es algo malo. Y por el otro lado, vean en este material que podemos encontrar un texto que menciona esto, que es algo a la par. Muchos matrimonios están preocupados por qué tal si llegan a tener un conflicto. Y a lo mejor están pensando que en el momento que un conflicto llegue a su vida es porque algo está mal en el matrimonio. Y viven angustiados pensando en que si llega un conflicto, a lo mejor su matrimonio pueda ser destruido por él mismo. Pero como estamos viendo nosotros en este tema, en esta sesión, no podemos nosotros decir si un conflicto es bueno o malo de primera mano. Simplemente nosotros tenemos que aprender a reconocer que un conflicto en el matrimonio nos va a permitir ver y saber en qué posición estamos. Nos permitirá ver cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestras debilidades o situaciones que no son favorables para nuestro matrimonio. Eviten los extremos. Ese es el detalle con los conflictos, ¿eh? Los conflictos ya sabemos que es algo inevitable, que siempre se van a dar. Ahora, aquí, ¿cuál es la situación? Saberlo resolver.
ahora vamos a hacer una propuesta ahora mismo, después de una investigación que hicimos, cómo podemos nosotros solucionar los conflictos. Y ya dijimos que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es hablarlos. Enseguida, hablarlo con la verdad, hablarlo con amor. Pero ahora tendremos que entender que debemos evitar caer en los extremos. Y las mujeres ahí somos expertas en hablar de los extremos. Usamos una palabra que regularmente es nunca o siempre. Tú nunca me dices que me quieres. Tú siempre me estás diciendo esto. Tú nunca me compras. Entonces, como el ir a los extremos siempre va a provocar que el conflicto no se solucione. ¿Por qué? Porque hablar de un extremo es hablar de una posición en la que ya te pones y es difícil que te muevas de ahí. Por tanto, es importante que no vayas a los extremos. Tienes que escuchar al otro, tienes que decir tus posturas y en esa negociación llegar a buscar un punto intermedio. A mí me llama mucho la atención, como lo decía un autor, dice, el problema es que hay alguien que dice esto es negro y la otra parte dice que esto es blanco. Y nos enfrascamos tanto en el conflicto que dejamos de ver que hay un gris, que es el matiz perfecto entre el negro y el blanco. Y ese es el punto en el que nos podríamos poner de acuerdo. Pero nos enganchamos con el conflicto y dejamos de ver esa parte. Aquí lo importante es resaltar cómo es tu reacción. Tu manera de responder deberá ser conforme a la necesidad que tu cónyuge presente ante la situación de conflicto. Jesús nos muestra una esencia de cómo responder ante un conflicto. Jesús lo hace en su primera instancia con pocas palabras y haciendo alusión directamente a la situación del conflicto. Entonces, consideremos que cada situación que nosotros vivamos tiene su propia particularidad y obviamente tratemos en todo momento de evitar los extremos. El termómetro, ¿qué es el termómetro? Miren, muchas veces decimos, es que para que no me dijera nada, mejor me fui. Algunas ocasiones esa estrategia es bueno usarlo. Sin embargo, yo quiero explicar que todo ser humano de manera individual tenemos un termómetro integrado. ¿Qué significa el termómetro en nuestra vida? Quiero decirles que el termómetro nos va a dar las siguientes opciones. Huir del conflicto, y ahorita voy a explicar por qué. Hablar la verdad en amor, o la otra postura que es un conflictivo contencioso. Nosotros tenemos la oportunidad de movernos en esas tres situaciones, pero voy a explicar esta parte del termómetro. Cuando experimenten el conflicto, tengan cuidado de hablar en la manera correcta y también en el momento oportuno. Dice Santiago 1:19-20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros experimentamos un conflicto, existen tres colores. El primero puede ser el verde, en el cual estamos tranquilos, podemos hablar, podemos negociar y podemos tomar un punto de acuerdo. El amarillo, cuando nuestro temperamento empieza a ocasionarnos ya una lucecita que nos está diciendo, aguas, hay un peligro. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra o todo lo que escuches lo puedes usar a tu favor. Entonces, ten cuidado porque corres el riesgo de caer en el rojo. Y el color rojo es cuando truena el conflicto, cuando definitivamente esa relación puede romperse antes de llegar a una discusión. Y como nosotros bien entendemos, los que hemos estado en alguna situación de conflicto, los primeros minutos de la relación en la plática para tratar de resolver un conflicto son determinantes. Si tú inicias el diálogo de una manera muy agresiva, pues obviamente que eso se va a tornar cada vez más agresivo y llegará y pasará de ese color verde a amarillo y llegará directamente al rojo, donde todo saldrá por la borda, todo va a salir mal.
Pero si nosotros iniciamos una plática conciliatoria buscando precisamente la solución del conflicto, poco a poco podemos ir llevando, ¿verdad?, la plática hacia un acuerdo. Los acuerdos nos van a ir librando de la dificultad para poder llegar a un acuerdo y poder establecer la solución del conflicto. Recuerden, 3 elementos. El primero, verde, estás en posibilidad de negociar y tomar acuerdos. Amarillo, estás corriendo un riesgo. Rojo, ni le busques. ¿Por qué? Porque o lastimas o sales lastimado. Y no queremos que ocurra eso. Lo importante, y resaltamos mucho esta parte, en todo tiempo durante el conflicto, mantente como un oidor presto. ¿Para qué? Para que puedas escuchar y absorber todo lo que la otra persona tiene que decir. Entonces, el factor de saber escuchar y ser pronto para escuchar, vean cómo toma el papel preponderante. A pesar de la situación que estemos viviendo como problema o como conflicto, debe estar con una particularidad de tu parte, y para poder aprovechar el espacio que tu esposa o tu esposo esté utilizando al hablar, nosotros tenemos que permitirle que lo haga, estar escuchando solamente. Recuerden ustedes esas escenas donde apenas vas a decir una palabra y ya se te interrumpe diciéndote una gran cantidad de cosas. Eso no ayuda a solucionar el problema. Nosotros tenemos que estar atentos a la manera en cómo escuchamos primeramente, y cada uno, si es posible, poder tomar el acuerdo de tomar los turnos. Primero habla ella, primero hablas tú, o se ponen de acuerdo para que sea de manera alternada. Sean tardos para hablar. Bueno, ya habíamos dicho eso. Tenemos que esperar una vez que el otro hable. Cuando el otro habla, a ti te va a dar la oportunidad de darte cuenta cómo está la situación, y eso te va a permitir a ti, cuando hagas una propuesta, hacerla de la mejor manera, buscando nosotros, ¿qué cosa? El bienestar común. Muchos creen que para resolver el enojo hay que descargarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Golpea una pared, azota esto, ¿para qué? Para que tú descargues el enojo. Y eso no ayuda, porque dice la palabra, ustedes pueden enojarse, airaos, pero no pequen. Ustedes pueden enojarse, pero aguas, no vayan a pecar, porque a lo mejor en ese descargar estoy provocando una violencia intrafamiliar. A lo mejor estoy agrediendo a mi esposa, agrediendo a mi esposo. Entonces, acuérdate que tú dices, bueno, lo descargo, pero si a cambio de descargar tú el enojo estás afectando al otro, entonces ya no es de beneficio. Y bueno, esta es una de las maneras en la que nosotros tenemos que cuidar siempre que podamos el poder escuchar, el poder hablar en su momento, a turnarnos para poder expresar la situación y poder llegar a la solución de un conflicto lo más pronto posible y que sea para beneficio de la pareja. Eso es lo que tenemos que priorizar, que el beneficio se torne en función de ambos como pareja. Por tanto, escuchemos, hablemos con la verdad y sobre todo con palabras blandas, y negociemos en virtud de lo que escuchamos y de lo que hablamos. Pasa a ustedes, hermanos.